Entrevistas. Un espacio de reflexión colectiva. Estamos aquí arrancando el primer bloque de Arquitectos al Aire, programa número 78. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los oyentes de 102.3 nuestra radio, que estén del otro lado del parlante y siguiéndonos por los distintos dispositivos. Recuerdo a todos los oyentes que tenemos habilitadas las líneas de WhatsApp y mensaje de texto al 3513-077-354 y con la consigna del día que sería repensar o preguntarnos, entre los que tengan ganas de participar por el regalo de la revista también y los que no también, pensemos qué obras deberían ser declaradas patrimonio en la ciudad o en la provincia de Córdoba y por qué, ¿no? Invitamos a la audiencia a comunicarse con el programa. Y estamos hablando de este tema hoy en día porque ha salido a la luz un proyecto presentado por la Secretaría de Arquitectura de la provincia de Córdoba que está anunciando remodelaciones muy importantes en el predio Ferial Córdoba para hacer un megacentro de convenciones, dice el título de la noticia, donde ya hay animaciones en video, fotos de distintos renders del anteproyecto que fue presentado por esta secretaría y en donde casualmente aparece borradas de un plumazo dos cúpulas de las tres cúpulas principales del predio ferial que fueron diseñadas por el arquitecto Osvaldo Pons, y eso sin lugar a dudas llamó la atención de los colegas de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Facultad de Arquitectura, del Colegio de Arquitectos, porque estamos hablando de una obra construida, diseñada y proyectada aquí en Córdoba, que tiene un valor no solo en términos técnicos y estéticos como baluarte arquitectónico, sino un valor cultural y simbólico para toda la ciudadanía cordobesa, ¿no? Podríamos decir una de las joyas que tenemos en Córdoba en lo que respecta tanto a arquitectura como a historia, identidad, cultura, etcétera, y un recurso muy importante. De hecho, este fin de semana, ya vamos a hablar en la agenda, hay una feria, o sea, se vienen haciendo permanentemente ferias, congresos, encuentros. No es una arquitectura obsoleta o un elefante blanco que está perdido en la ciudad, ¿no? Así es. Así mismo llama mucho la atención el modo en el que se comunica el proyecto, ¿no? De golpe está el proyecto que ya, como un proyecto armado en donde dos de las tres cúpulas serán, entre comillas, trasladadas, ¿no? Que es esto que también se plantea y que también se pone en tela de juicio y que muy rápidamente fue muy polémico de entrada entre la comunidad de arquitectos y el resto de la ciudadanía en general. El otro asunto que nos llama profundamente la atención, una vez más, una obra de tremenda envergadura, 360 millones de pesos, ya voy a chequear bien la información, pero digo, el reclamo de que haya un concurso público para esta envergadura y a escala de proyectos, en donde sin lugar a dudas creemos que un jurado evaluador va a tener en sus manos quizás las mejores mentes de Argentina pensando ese espacio para todos los cordobeses, ¿no? Y creo que sería una oportunidad para no desperdiciar. Y que se entiende el reclamo permanente que hacemos en que este tipo de obras que hacen a la ciudad y que tienen gran importancia sean a través del concurso público. No solamente lo hacemos como arquitectos solicitando que se participe a la comunidad de arquitectos en estas obras, sino también como ciudadanos, porque la práctica del concurso pone en relieve muchas de estas cuestiones que estamos hablando, en donde no hay un único proyecto que hay que discutir si es las cúpulas sí o las cúpulas no, sino que permite armar un debate, armar unas bases y ver muchas posibilidades para lograr el mejor proyecto para la ciudad. Tengamos en cuenta que estamos jugando nada más ni nada menos que con el tema de la memoria colectiva de todos los cordobeses. Tenemos de alguna forma siempre atado en nuestra memoria desde chicos, porque tienen varios años estas cúpulas, a la historia propia de cada uno de nosotros que ha estado por esos lugares o que ha visitado alguna de las ferias. Es una cuestión que hay que tener en cuenta permanentemente, porque estamos jugando con todos nosotros y con nuestra forma ciudadana de habitar. Por suerte tenemos la posibilidad de ampliar la mirada y profundizarla, obviamente, con la arquitecta Lidia Samar, que está en línea en este momento, que es magíster en Planificación y Gestión Educacional y es titular de las cátedras de las cátedras de Historia 2 de la Facultad de Arquitectura y también de la cátedra de Historia 2 de la carrera de Diseño Industrial de la misma facultad. ¿Qué tal, Lidia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por tomar el tema en el programa que están escuchado y fundamentalmente por la gente de nuestra profesión y por los alumnos y por dar un espacio más para seguir esta lucha para que realmente se tome conciencia desde el gobierno provincial del valor de este conjunto de cúpulas. Gracias a vos, Lidia, principalmente por atendernos y qué bueno tener a mano tus palabras y tus criterios para poder en esta aventura de divulgación de la arquitectura y el urbanismo repensar, a través de este hecho puntual el patrimonio de Córdoba. ¿De quién hablamos cuando hablamos de Osvaldo Pons, precisamente? De Osvaldo Pons hablamos de alguien con una mentalidad muy particular donde confluyen el creativo y el técnico, porque realmente era un artista en todo sentido, artista plástico, un fotógrafo excelente, pero también alguien muy imbuido con la tecnología y la producción industrial. Fue realmente el alma mater, casi el creador, porque es el que posibilitó llevar adelante la preparación del cuerpo docente de la carrera de diseño industrial. No tenía ese dato. O sea, sí. es uno de los mentores de la carrera de diseño industrial que ya ha cumplido 25 años, ¿no? Sí, ya vamos por desde los 90. Sí. Y el caso de Pons, por ejemplo, aparece porque el decano Taranto, que en ese momento era normalizador, había convocado a Ventolila, al arquitecto Edmundo Arias y a Lambertucci a plantear la posibilidad de pensar en otras carreras alternativas que no fueran las carreras tradicionales y que demandaba la sociedad en ese momento. Claro. Bueno, ellos hicieron una propuesta, pero después viendo que el diseño industrial reclamaba ya la formación de profesionales específicos, Gonzalo Vivian, con muy buen tino, recomendó convocarlo a Pons, que estaba tan vinculado con la industria de Córdoba, el arquitecto de Arcor, y él realmente fue un hacedor magnífico, un gestor magnífico, porque trajo los especialistas que en ese momento estaban fundamentalmente en Buenos Aires, y se armó un curso de formación docente, y ahí sí fue cuando se creó la carrera. Incluso fue quien hizo cambiar el nombre de la facultad en el año 94, cuando egresa la primera promoción y se le agrega al FAU la D de diseño. Y la obra propiamente dicha de Osvaldo Pons es importante por el desarrollo tecnológico y creativo de esa espacialidad de las cúpulas del predio ferial que se han replicado en otros lugares de la provincia, tengo entendido, y en el país y en otros países. Y es diseño cordobés, autóctono, es ingenio de un baluarte de los profesionales locales que está aplicado en una obra paradigmática, creemos nosotros, y que muchas veces pasamos por el costado en el colectivo, vamos cerca al estadio de fútbol y tenemos allí una obra que por sus características técnicas y constructivas es muy especial, ¿no? Claro, porque él resuelve con una tecnología muy simple. ¿Cuál sería? A ver, comentémosle a los oyentes. ¿De qué se trata? ¿Por qué es el valor de esas cúpulas en la tecnología? Claro, porque es una tecnología hecha nada más que con perfiles metálicos, donde él va haciendo distintos tipos de alternativas de cobertura de grandes luces. Digamos, una estereoestructura sería. Son estereoestructuras, terminan conformando hexágonos. Piensa la cobertura con losetas de hormigón. A estas del complejo ferial incorpora vidrio, que le da otro tipo de vinculación con el entorno, y logra realmente un valor estético interesante, pero además logra una solución novedosa y con tecnología local y sencilla que la produce él en su misma empresa, las famosas estructuras Arpom. Pero también hace otras obras importantes. Ha hecho la iglesia de Arroyito, la iglesia parroquial, ha hecho otra iglesia más pequeña, hizo el barrio de los obreros de la Arcor, hizo también la escuela,
Claro. Y además ha hecho, bueno, y el hostal de Arroyito, que está allí sobre la ruta, y tiene hechas estas coberturas en muchos lugares del país. Hay en Arroyito también, muchos para ferias ganaderas, una la pueden ver sobre la ruta 9 saliendo de Jesús María. Digamos, es un gran aporte que hace desde la visión tecnológica, pensando también en un proceso casi industrial. Qué interesante todas esas síntesis que se encuentran en la obra de Osvaldo Pons y de esas obras, digamos, de esa forma de pensar la arquitectura que parece tan sencillo, pero que tiene un trabajo de proyecto. Otra vez, hablar del trabajo, del proyecto y el trabajo de las ideas, Patricio, como hablamos en el bloque inicial, porque no es que esas cosas salen fácil. Digamos, desarrollar la síntesis tecnológica de un elemento que se relaciona en estereoestructura con otros elementos estructurales para conformar la espacialidad de las cúpulas del predio ferial, generando las aperturas en sus arcos con paños acristalados también hexagonales, buscando las visuales lejanas de un territorio con topografía como la del río Suquía, allí al lado de la reserva de San Martín de la Municipalidad de Córdoba. Digamos, lo interesante de que esa síntesis proyectual que está construida y que fue pensada para ser replicado y para poder ser construido en forma serial, o sea, tiene muchos valores que bien pueden ser preservados para que futuras generaciones, las actuales y las futuras, recordemos y repensemos esta arquitectura austera, con honestidad tecnológica, con sustentabilidad en términos del recurso y los materiales para este tipo de tipologías, ¿no? Grandes luces, estamos hablando de espacios para ferias, para emprendimientos deportivos. Bueno, allí se dan distintas actividades, no es lo mismo que una arquitectura de vivienda, ¿no? Pero bueno, tiene un valor muy rico. ¿Cómo cayó desde ese punto de vista? Estamos hablando en la entrevista con la arquitecta Lidia Samar respecto de este nuevo proyecto que presenta la provincia para el megacentro de convenciones. ¿Qué opinás vos respecto de cómo se presentó y de cómo se está imponiendo eso en los medios de comunicación? Bueno, cuando se presenta, fundamentalmente lo más importante que hay detrás de esto, el elemento disparador, es el Congreso Mundial de la Lengua. Ajá. Que se logra hacer nuevamente en Córdoba y que tiene un respaldo importantísimo y que es anunciado el 17 de enero, sí, donde se plantea que la sede principal va a estar invitado el rey de España, va a ser el Teatro San Martín. Sí. Y lo que se dice en la conferencia de prensa, que las subsedes las va a determinar la comisión organizadora. Queda ahí en pleno verano, y el 8 de marzo irrumpe en todos los medios de comunicación la presentación oficial de este gran centro de convenciones de Córdoba, que obviamente toda obra nueva que apunte a fortalecer la ciudad desde lo turístico, desde lo cultural, es bienvenida, pero aparece con un render muy sugestiva además en la presentación. Vamos a publicarlo nosotros en nuestro Facebook allí en Arquitectos al Aire para que los oyentes que estén a mano por ahí puedan pegarle una mirada de esto que estamos contando. Sí. Perfecto. Y aparece instalada esta obra pública que va a tener una inversión muy alta y que sorprende el escaso tiempo, sorprende el no concurso, cuando la obra pública debe concursarse, y cuando además alegremente dicen que 2 de las cúpulas se las va a desarmar y se las va a trasladar. Estábamos pensando en eso, ¿no? Al principio, Lidia, del programa. Recordamos un emprendimiento inmobiliario en Nueva Córdoba que trasladó la casa giratoria al Parque de la Industria, al Paseo de la Industria, allí del otro lado. El Museo de la Industria, sí, en el mismo parque. Y vimos lo complejo que fue mover una casa, pero es prácticamente imposible mover esas cúpulas. Esas cúpulas porque durante la etapa que estaban haciendo el proyecto de un estudio de arquitectura, lo hablaron al ingeniero Conrado Pons, el hijo del arquitecto, que sigue con una empresa similar a la del padre, y explicó que no se podían desarmar porque, primero, es costosísimo. Segundo, se rompen todas las losetas. Tercero, no aseguran,
todo el trabajo que hay que hacerle de nuevo a la estructura para desarmar y armar, y después están ancladas en bases de hormigón con un sistema que es carísimo. Básicamente se perdería. Entonces se perdería, pero hago hincapié en esto y por lo que ustedes plantearon como inicio del tema, en la conservación del patrimonio. Primero, esto es parte del patrimonio reciente, ¿no? Es un ejemplo magnífico de arquitectura moderna cordobesa. Ustedes saben que la modernidad realmente se consolidó en Latinoamérica a partir de los 50, esta obra es de los 70, pero muestra esa visión de transformación y de hacer confluir los aspectos esenciales de la tecnología, de la funcionalidad y sobre todo de la producción de la obra, además de la estética. Es una arquitectura agradable dentro de lo que pueden ser estos galpones, entre comillas, de exposición, si alguien los quiere nombrar así. Claro, y nombras una articulación entre la arquitectura y una Córdoba que a mediados del siglo pasado tuvo una explosión industrial muy grande, y esto también puede ser parte de ese contexto. Acá Patricio Ponte quiere hacer un comentario. No, yo quería recalcar que, digamos, que nos quede que preservación no significa no hacer, es decir, preservar significa tomar en cuenta lo que hay, y sí, nos llamó toda la atención el hecho de que hubiese un proyecto que de entrada, sin hacer ningún tipo de consulta popular, o aunque sea una consulta con la comunidad de arquitectos a través de un concurso de anteproyecto, ya decida sin ningún tipo de preludio, eliminar 2 de estas cúpulas sin tomar partido, sin hacer todo este bagaje previo que hay que hacer, independientemente de que venga su majestad, que yo no tenía ese dato. Realmente nos llama la atención y nos interesa esta postura del líder respecto a lo que significa la preservación. Claro. Sí, porque además está este conflicto, ¿no? Parece que lo que se tiene que preservar es lo poco que nos queda de lo colonial, que es fundamentalmente lo religioso, porque fíjense ustedes que han desaparecido los llamados barrios pueblos, los barrios tradicionales, los que rodean al centro en la expansión del siglo XIX. Yo vivo en barrio General Paz, vivo en una de las pocas casas que quedan de las casas Chorizo, y realmente a uno se le cae una lágrima de ver eso, porque no es negar que se haga, que la ciudad se consolide, que la ciudad tenga intervenciones que de pronto lleven a la concentración, pero se demuele a ultranza, y hay una guía hecha por Marina Weisman y otros colegas donde hay un relevamiento de toda la arquitectura de Córdoba de cada periodo, y la municipalidad tiene esa catalogación con distintos índices de interés, desde el patrimonio modesto al patrimonio de valor alto. Cúpulas tienen valor alto, pero acá no es la consulta popular. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo no está preparado para la valoración de su patrimonio. Creo que eso hay que instalarlo en la educación, desde la educación inicial. También en la universidad, porque también no todos están de acuerdo con este petitorio. El arquitecto Reyes es un egresado de la universidad pública, y la única justificación que dio cuando lo entrevistaron en Canal 12 dijo que ya son obsoletas las cúpulas. Entonces hay que instalar ese concepto de que patrimonio es algo que por empezar se va renovando. El patrimonio se renueva, y el patrimonio es lo que va identificando a una sociedad y que va soportándose con una historia. Por ejemplo, el Buen Pastor tiene una intervención muy cuestionable. Sí, hay muchas obras en Córdoba que han sido, justamente sin concurso público, modificadas, y también hay mucho patrimonio que, sin estar dentro de los marcos de la arquitectura colonial o jesuítica, está siendo borrado del mapa por el impulso del desarrollo inmobiliario por allí, y es bueno parar la pelota, como se dice en la calle, para poder
repensar y pensar qué estamos haciendo con un poquito de la historia, o mucho de la historia misma de la ciudad de Córdoba y de sus habitantes. Estamos en entrevista con la arquitecta Lidia Samar. Lidia, vamos a escuchar un tema musical ahora, porque estamos en un programa de radio, por supuesto, intentando hacer divulgación de arquitectura y urbanismo, que siempre acompaña la audiencia sábado a sábado. Así que, perdón, vamos a escuchar un tema musical y después les completo la idea. Continuaremos con la entrevista contigo si nos esperas allí. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Estamos escuchando a Jenny Nájer aquí en 102.3 nuestra radio. Esto es Arquitectos al Aire, programa número 78, y el día de hoy estamos entrevistando a la arquitecta Lidia Samar por la preservación del patrimonio sería el tema como principal, y el disparador fue el proyecto que se presentó para el predio Ferial Córdoba. Agradecemos a los oyentes de nuestra radio que están conectados con el programa a través del 3513-077354, allí en mensaje de texto y WhatsApp, y también los que están escribiendo en Facebook. En breve vamos a estar leyendo algunos de sus mensajes, así que muchas gracias por participar esta tarde de sábado del programa. Lidia, seguís allí conectada. Sí, quería cerrar un gracias. poco. Sí, muchas gracias por esperarnos. Son los tiempos de la radio. Y gracias por estas palabras y esta forma de divulgar y pensar entre todos un poco la ciudad de Córdoba, que es el intento que hace el programa de aportar al debate. Y estábamos justamente retomando la idea de patrimonio y de preservación que está instalada y cómo trabajarla, no solo desde el nivel terciario, sino que podría estar más divulgado y más difundido desde los niveles iniciales de la educación, como una de las tantas medidas que se pueden tomar a la hora de pensar en valorar la ciudad, ¿no? Sí, yo lo que estaba refiriéndome al caso del Paseo del Buen Pastor, que hoy forma parte de del patrimonio de los cordobeses. Uh-huh. La gente se apropió, se identifica, pero ha dejado muy diluido la historia que hay por detrás de ahí, por más que hay presencia, lo que ha significado, digamos, una etapa muy dura como fue la del terrorismo de Estado. Uh-huh. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el campus de la hoy Universidad Provincial de Córdoba, en lo que es la Ciudad de las Artes. Sí. No quedan testimonios reales más que un pequeño cartel y un árbol de homenaje a un desaparecido, uh-huh, cuando fue el cerebro del proceso en Córdoba. Allí en el batallón 141. ¿no? Exactamente. Y el Buen Pastor, si mañana el gobierno anuncia que allí construye un conjunto de bloques de viviendas, de torres de vivienda, para dar respuesta a las necesidades reales que tiene gran parte de nuestra población, va a salir la sociedad a defenderla, claro, a ese lugar. Entonces hay que instalar esos valores que tienen y sumar. Las cúpulas, no sé si en este momento ya lo tienen, pero tenían sistema de audio y sonido. El de sonido, uno cuando va a las ferias las escucha, conexiones para PC, uh-huh, telefonía. El pabellón amarillo estaba hecho con 4 auditorios que tenían distinta capacidad, y bueno, y ahora el proyecto dice que se lo refuncionaliza y se hace un auditorio de 460 butacas, el más grande, que la cúpula que queda, que es la azul, la van a habilitar como una zona para las convenciones con butacas removibles. Uh-huh. Van a poner un cielo raso que va a tapar esa estructura que tiene, o sea, claro, van a desfigurar todo, y realmente no nos podemos dar el lujo en la Argentina de ir socavando primero lo que es testimonio de una historia, uh-huh, de una historia industrial, de una historia oscura, porque también esto, hay que reconocerlo, fue de la época del proceso, claro, y fue hecho como parte de todo lo que fue el Mundial del Fútbol.
pero es un lugar donde se podía ver realmente cuando la Argentina producía bienes, y es un lugar que está mal gestionado porque hay un montón de ferias importantes que se hacen en centros privados en lugar del gobierno fomentar que se hagan allí. Tendría que tener mucho más uso eso, y tendría que preservarse agregándose lo que haga falta para convertirlo en un centro de convenciones, donde incluso anuncian que la tercera etapa va a tener un hotel que va a estar justamente en el lugar donde están las dos cúpulas que pretenden desmantelar. Claro, y entonces hay allí una capacidad instalada que también es parte de la discusión, ¿no? ¿Por qué restar metros cuadrados para construir metros cuadrados cuando ya están hechos? Algo de lo que mencionabas en la frase citada de Anne Lacaton respecto de, bueno, considerar las preexistencias como dato, como objeto construido, y no destejer para luego volver a hacerlo, ¿no? Acá Lisandro quiere hacer un comentario. Sí. Claro, ¿qué tal, Lidia? En función de lo que decís, esto de considerarlo como un recurso, además llama la atención, por eso creo la reacción de la comunidad de arquitectos en general, porque tampoco estamos hablando de un proyecto que está entre medianeras, digo, donde no hay superficie como para hacer un proyecto que dé cuenta de estas cuestiones. Y también me parece interesante esto que marcas del proyecto del Buen Pastor y por ahí del de la Ciudad de las Artes, porque también responden como al mismo equipo, ¿no? Por ahí una lógica que viene teniendo, que se viene teniendo desde el gobierno de la provincia en la intervención de obras de índole urbana, ¿verdad? Exacto, nosotros al gobierno, quienes lo han votado, le han prestado un poder para administrar nuestros recursos. Entonces no puede venir una soberbia a lo mejor no del gobernador, sino de los especialistas desde la Secretaría de Arquitectura, a querer avasallar con lo que se está haciendo. Lo mismo pasó con el edificio de Cronfus, el edificio original del Museo Carafa. Claro. Perfecto, había que ampliarlo y todo, pero han destruido un ejemplo de arquitectura clásica en Córdoba, y además se han dado el gusto de romper el acceso que lo vinculaba con esa curvatura a la Plaza España. Claro. Entonces es un atropello. Y Anne Lacaton, que desde Francia, que sí valora realmente toda su historia, ella dice, no nos prepararon para valorar lo que llegó antes que nosotros. Dice, nadie nos hacía pensar en qué se hacía con lo existente, que no tenía valor artístico, pero sí valor cívico, material y social. Acá sí tiene además un valor arquitectónico importante, y el conjunto, que en realidad no diseñó Pons, toda la intervención del paisaje lo hizo uno de los grandes paisajistas de Córdoba ya fallecido, que fue Juan Carlos Hueve con su equipo. Hay realmente un recorrido que es hermosísimo, y según las estaciones del año uno disfruta de toda esa naturaleza que hace un ambiente muy agradable. Es más, la marca del complejo tiene la síntesis de las tres cúpulas. No son solo la espacialidad interna y el objeto arquitectónico, sino la intervención paisajística y la planificación de esa planimetría del conjunto de las tres cúpulas con sus callecitas internas, y muy bien decís, toda la arboleda y lo que va sucediendo en las distintas épocas del año en ese predio ferial, que realmente tiene una espacialidad interior y exterior muy bien planificada y pensada, y que hemos disfrutado todos los que alguna vez fuimos a una feria de artesanías, todos los que allí fuimos alguna vez a alguna feria industrial o algún otro tipo de eventos. Lidia, estamos ya cerrando la entrevista, así que quería agradecerte muchísimo la conexión con Arquitectos al Aire, y bueno, pedirte unas últimas palabras para que nos despidamos de esta primera contacto, pero que ojalá pueda repetirse, porque hay muchas cosas más interesantes para compartir con vos. Sí, lo primero es justamente lograr esta instalación en el medio desde diversas maneras. Y segundo, lograr que realmente el Colegio de Arquitectos se comprometa para que la obra pública se concurse. Es su obligación. Sobre este petitorio que hemos organizado en Chainsaw ha respondido nada más que la Regional 1. El Colegio Provincial no se ha expedido sobre el tema. Justamente en el armado de las bases tiene que haber diversos especialistas para que justamente contemplen todos los aspectos. Y hay que entender, y eso lo tienen que entender también los jóvenes, y eso se lo decimos en nuestras clases, que la historia de la arquitectura de Córdoba no va a empezar ni empieza con ellos. Claro.
Hay una responsabilidad que cada uno tiene y esto no es preservarlo todo de ninguna manera. Pero hay arquitecturas ejemplares y conjuntos, como en este caso, que sí ameritan que se intervenga con, además de ética, con cierto respeto. Bueno, Lidia, la verdad, muy completa la idea y muy contundente el mensaje. Esperamos que llegue a poder difundirse. Hay una convocatoria también en una red a través de change.org que vamos a estar colgando en Facebook, juntando firmas para que haya un freno a este nuevo proyecto. Lidia, te agradezco muchísimo el contacto y nos veremos pronto. Gracias por todo. Gracias a ustedes, un abrazo a los tres, muy amables. Bueno, aquí estamos cerrando la entrevista con la arquitecta Lidia Samar. Arquitectos al Aire va hasta las 15 horas, así que vamos a escuchar un poco más de música y luego ya volvemos a piso para hacer el cierre de la primera hora del programa.